Un policía y su fiel perro patrullaban las afueras del pueblo al anochecer. Era solo otra noche tranquila. Pero entonces, bajo el eco de un trueno lejano, la vieron, una pastora alemana, inmóvil bajo la lluvia. Su hocico, oxidado y cerrado, suplicaba en silencio. No ladró, no corrió. Ella simplemente se quedó allí esperando a que alguien, quien fuera, creyera que no era un monstruo. Lo que sucedió después no solo te romperá el corazón, sino que te lo restaurará. Pero antes de empezar, tengo que preguntarte, ¿tienes algún perro en tu vida que haya cambiado tu forma de ver el mundo? Dime su nombre en los comentarios. Leo todos los comentarios. Y si crees que ningún perro merece vivir amordazado por el miedo o la crueldad, adelante, suscríbete, porque esta no es solo una historia de rescate. Este costo cambió internet la manera soportó la que lista lente rescate. Se trata de redención. ¿Y qué sucede cuando un alma rota ayuda a otra a encontrar el camino a casa? Me dirá cuando esté lista. Esa noche, la estación estaba en silencio. Solo había 2 agentes en el horario, ambos más jóvenes y medio distraídos con sus teléfonos. Reed terminó el papeleo de su turno temprano, y luego hizo algo inusual. Se quedó sentado en el pasillo frente a las perreras con un libro en el regazo, y sin placa. Ranger, siempre atento, se sentó a su lado. Pero no tardó en levantarse y caminar lentamente hacia el pesebre del pastor, donde se echó de nuevo, como antes. Reed observaba. Durante la siguiente hora, Ranger no se movió. El pastor tampoco, pero su respiración también se acompasó, latidos suaves en un mundo atronador. Cuando Reed regresó más tarde esa noche, encontró a Ranger ya allí, acurrucada frente a su perrera, profundamente dormida, y por primera vez desde su llegada, el pastor también dormía. A la mañana siguiente, una fina capa de niebla cubrió Silver Pines. La lluvia finalmente había amainado poco antes del amanecer. Las calles estaban tranquilas, el aire impregnado del aroma a cedro húmedo y tierra descongelada. La lluvia había caído durante horas, empapando los desgastados caminos de grava que serpenteaban entre pinos plateados, un tranquilo pueblo de montaña enclavado entre las crestas del norte de Wyoming. Reed llegó temprano a la estación, aún con el dolor en la parte baja de la espalda tras una noche entumecida en el banco junto a las perreras. Su café estaba tibio. Lo bebió de todos modos. Dentro del ala de la perrera, las luces eran tenues. Las botas de Reed resonaban con fuerza mientras avanzaba por el pasillo, saludando con la cabeza al agente Kevin Moore de turno, un joven novato de voz suave, cabello rubio rojizo y temperamento ansioso. Kevin montaba guardia en la recepción, con una novela de misterio de bolsillo abierta en una mano y un cuaderno desgastado en la otra, usado principalmente para dibujar gatos de dibujos animados. Reed pasó junto a él sin hablar y se detuvo en la tercera perrera. La pastora, aún sin nombre, aún en silencio, ya estaba despierta. Estaba tumbada de lado, con la cabeza apoyada en el suelo, con los ojos entrecerrados pero alerta. Ya no tenía bozal. Reed por fin se lo había quitado horas antes, cuando ella se lo permitió sin temblar. Su rostro parecía más viejo sin él, más perruno que fantasmal, pero la crudeza en su expresión persistía. Reed notó algo que no había notado antes. Cicatrices, no recientes, ni rojas como la ira, sino antiguas, pálidas y delgadas, ocultas bajo su pelaje, a lo largo de las costillas, justo encima de la pata delantera, de esas que se forman con alambres u objetos afilados. No por accidente. Se agachó. «No te las ganaste jugando a la pelota», murmuró. No se movió. El aire olía a pino húmedo y humo viejo. El cielo es un lienzo de carbón manchado de nubes de tormenta temblorosas. Desde el otro extremo del pasillo se oyó un chasquido de garras. Ranger se acercó a ellos, meneando la cola una vez a modo de saludo antes de detenerse junto a Reed, y luego se sentó con la quietud propia de un veterano, sin apartar la mirada del pastor. Soltó un suave bufido. Reed se levantó. «Démosle un minuto». Salieron. La parte trasera de la estación daba a un pequeño patio de entrenamiento, casi todo de grava con zonas de césped. Había un cobertizo para el equipo, una pista de agilidad y un banco destartalado donde los oficiales a veces se sentaban durante las pausas para fumar. El aire era fresco, fresco por la lluvia derretida.
Ranger corría adelante, ágil como siempre, atlético, controlado, casi grácil. 15 minutos después, el pastor apareció en la puerta abierta. Sin correa, sin necesidad de persuadirlo. Simplemente se quedó allí, observando el patio con la mirada, y luego trotó hacia adelante con pasos vacilantes. Reed no se movió. Ranger, estirado cerca del cobertizo, se detuvo y levantó la cabeza. Luego, lentamente, caminó hacia el otro extremo del patio. Recogió algo de debajo de una pila de cajas de almacenamiento y lo cargó con las mandíbulas. Era el tipo de frío que se mete en los huesos y se queda ahí zumbando como un mal recuerdo. Una pelota de goma azul desgastada, con la superficie descolorida y rota en algunos puntos. El color, antes vibrante, se había vuelto gris en algunas zonas, pero el objeto aún conservaba su forma. La pelota de Max. Reed la reconoció al instante. Ranger se acercó a la pastora y colocó la pelota a pocos metros de sus patas. Entonces, como si nada hubiera pasado, se giró y se sentó bajo el árbol más cercano. La pastora miró la pelota. Aguzó las orejas. La olió una vez. Luego, tras una pausa, la empujó con el hocico. La pelota rodó describiendo un arco lento sobre la grava. Dio un paso tras ella, luego, 2. Cuando chocó contra el lateral del cobertizo, la recogió con cuidado en la boca y la llevó de vuelta, no a Reed, sino a un tranquilo trozo de césped cerca del muro del fondo, donde el sol había empezado a calentar la tierra. Se acurrucó allí, todavía con la pelota en la mano. Reed la observaba con los brazos cruzados. «Maldita sea», afirmó, «no significa nada malo». Esa misma tarde la doctora Ellen Chambers pasó por la comisaría. Ellen era una veterinaria de unos 40 y tantos años, bajita y fibrosa, con una corona de rizos oscuros, recogidos desordenadamente bajo un abrigo con capucha. Tenía ojos marrones y suaves, y una forma de hablar que hacía que cada palabra importara. El oficial, Michael Reed, de 38 años, conducía solo esa noche, o al menos cualquiera que pasara por allí lo habría visto así. Además, era la única veterinaria del pueblo que trabajaba con unidades caninas retiradas. Reed la llevó al patio de entrenamiento, donde la pastora aún yacía en el césped, con la pelota ahora metida bajo el pecho. «Me deja acercarme», dijo Reed, «pero aún no he forzado mucho el contacto». Ellen se agachó, apoyando los antebrazos en las rodillas. «Buen instinto». Estudió a la pastora desde lejos. Pastora alemana, de unos 4 años, por sus dientes. Está delgada, pero no demacrada. Parece que lleva semanas sin verla, quizá más. «No tiene chip», añadió Reed. «Ya le he escaneado». Ellen asintió. Podría ser que alguien le haya raspado el chip, o que nunca la registraron. Mientras hablaban, Ranger se acercó desde el otro lado del patio. Se sentó de nuevo junto al pastor y apoyó la cabeza suavemente sobre sus patas delanteras. Ellen sonrió. «Le ha cogido cariño». Reed no respondió. Tenía la mandíbula ligeramente apretada. Ellen se puso de pie. «Tráela a la clínica la semana que viene. Hagámosle una revisión completa ahí». Al darse la vuelta para irse, hizo una pausa y añadió: «He visto muchos perros con esas cicatrices. La mayoría no se recuperan». Reed se giró hacia el pastor, que ahora dormitaba un poco. Alto, delgado y de hombros anchos, Reed llevaba el peso de sus años con una especie de serena gravedad. Sus ojos eran de un gris pizarra oscuro, no por genética, sino por un dolor arraigado y asentado. «Ya podría yo», dijo. «Tabas y Ranger cree que vale la pena salvarla. Confío en ello». Esa noche, Ranger no durmió en su rincón habitual junto a la litera de Reed. En cambio, se quedó tumbado de nuevo fuera de la perrera, acurrucado en una espiral vigilante, con las orejas moviéndose con cada sonido. Dentro, la pastora finalmente dejó que la pelota se alejara rodando mientras soñaba. Para el 7º día, los pinos plateados se habían secado bajo un sol vacilante, y el frío de la montaña se había suavizado lo suficiente como para calentar la piel sin morderla. Las hojas se mecen levemente en la acera frente a la estación, susurrando como viejos recuerdos. Era media mañana cuando el agente Michael Reed se paró junto a la puerta abierta de la perrera.
con las manos a los costados y la mirada fija en la pastora, que por primera vez había salido sola. La estación estaba inusualmente silenciosa. El agente Kevin había salido a tomar su descanso, y la mesa estaba ocupada temporalmente por Rosie Delgado, una operadora de unos 40 años, menuda y recia, con una actitud sensata y un corazón que se escondía tras el sarcasmo. Su pelo negro corto enmarcaba sus pómulos pronunciados, y siempre usaba lápiz labial oscuro, incluso en los turnos de noche. Rosie no era sentimental. Manejaba 3 frecuencias de radio y 2 adicciones a la cafeína a la vez. ¿Cuál? Pero incluso ella se cambió de actitud desde su escritorio, cuando Luna pasó junto a la ventana del pasillo, caminando junto a Ranger como una sombra que se le había pegado por voluntad propia. Las arrugas en su frente eran profundas y permanentes, marcadas por años de servicio y silencio. ¿Por fin va a salir?, preguntó Rosie, sin apartar la vista de las pantallas. Reed asintió. Rosie emitió un suave murmullo y añadió en voz baja. Tardó bastante, pero no había malicia. Rosie le había estado dando a Luna trocitos de pechuga sobrantes de la cocina desde el segundo día. Reed no respondió. Su atención estaba en otra parte. La puerta del patio de entrenamiento estaba abierta, y Luna estaba justo afuera, olfateando el aire, con las orejas moviéndose con cada sonido. El cañón oxidado aún le colgaba de la cara, pero ahora su postura era más erguida, menos defensiva, más consciente. Ranger estaba de pie junto a ella, con la cola baja, recorriendo el perímetro con la mirada como un guardaespaldas silencioso. Reed avanzó lentamente. ¿Estás segura? Sí. Ella no se movió, ni se inmutó. Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilos, cansados, pero sin miedo. Él alargó la mano para coger la correa de cuero que llevaba en la mejilla, pero nada. Ranger permaneció sentado, alerta y en silencio, con una postura no tensa, sino concentrada, como si esperara el permiso de la propia Luna. El primer tirón de la correa no supuso ninguna diferencia. Llevaba casi 15 años en la policía del condado de Silver Pines, firme, confiable y sin interés en el drama. Reed trabajó con cuidado, liberando el cuero reseco y agrietado de la hebilla oxidada que se había resistido a ceder. La había limpiado la noche anterior, sabiendo que este momento podría llegar. Ahora, con ambas manos firmes, desabrochó la hebilla, levantó la correa de detrás de las orejas y dejó caer el bozal en la palma de su mano. Se hizo un silencio, no de miedo, sino de resiliencia. Luna parpadeó y luego exhaló lentamente. Abrió ligeramente la mandíbula, tanteando el espacio. No ladró, no retrocedió. Simplemente se giró y miró a Ranger. El perro se levantó, dio un paso más cerca y presionó suavemente su frente contra la de ella. Desde la escalera del segundo piso, el agente Mark Travers observaba. Mark era un hombre desgarbado y ancho de hombros, de unos 50 años, de paso lento y con la cualidad de alguien que medía sus palabras antes de hablar. Había trabajado como adiestrador canino antes de jubilarse, y aunque ahora le crujían las articulaciones, sus instintos no se embotan. «Ope, maldita sea Hugh», dijo Mark, casi para sí mismo. Reed se giró y captó su mirada. Mark levantó el pulgar lentamente y asintió con fuerza. Algunos decían que sonrió una vez en 2009. Dentro de la estación, el ruido habitual de teclados y teléfonos se había calmado. La gente no decía nada, pero se daba cuenta. Luna no. No el momento, sino la respuesta de Ranger, como si se hubiera dicho algo sagrado sin palabras. La hora siguiente transcurrió como un ritual. Reed dejó que Luna caminara por el patio sin ataduras. Se mantuvo cerca de Ranger, olfateando los rincones, deteniéndose en las sombras. No corrió. No se inmutó. El bozal estaba en el escritorio de Reed, olvidado, pero no descartado. Más tarde, Reed la llevó adentro, guiándola por el pasillo hacia la sala de descanso. Ranger la siguió, a paso firme a su lado. El agente Kevin regresó, parpadeando sorprendido al ver a Luna pasar. ¿Ha salido? Sí, gritó Rosie desde detrás de su radio. Tiene autorización, cortesía del sargento Ranger. Kevin rió torpemente y se hizo a un lado. Luna pasó a su lado sin hacer ruido, pero Reed no estaba solo. Junto a él,
De copiloto en la patrulla, iba Ranger, un pastor alemán de 5 años, de máscara negra y musculoso, con una mirada que parecía indicar que había visto más de lo que cualquier criatura debería. Pero algo sucedió al pasar junto al pequeño tablón de anuncios junto a las máquinas expendedoras. Se detuvo y se quedó mirando. Había fotos antiguas, fotos grupales de clases de entrenamiento canino, ceremonias de jubilación e incluso la foto en blanco y negro de Max y Reed, tomada solo una semana antes del incendio del almacén. Luna la miró fijamente. Luego, lentamente, se acercó. Reed no la detuvo. Rozó con la nariz la imagen de Max. Todos observaban. Rosie, Kevin, incluso Mark en la escalera lo vieron, pero nadie dijo nada. Esa noche, después de que las luces se apagaran y la estación se vaciara, Reed se quedó. Salió al patio y se detuvo en la esquina más alejada, donde la hierba se unía a la copa de los árboles. Ranger se acercó a él, sentado cerca, pero en silencio. Luna se unió minutos después, con el suave sonido de sus patas sobre la tierra. No se sentó junto a Reed, se sentó junto a Ranger y por primera vez desde su llegada, echó la cabeza hacia atrás y aulló solo una vez. Un aullido bajo y prolongado, sin desesperación ni dolor, sino una liberación. Ranger se unió a ella, y Reed, de pie entre ellos, no necesitó decir nada. Ranger era el compañero canino de Reed, leal y letal cuando se le ordenaba. El sol del atardecer se posaba suavemente sobre el patio trasero de entrenamiento, tiñendo la grava y el césped de un suave dorado. Era uno de esos raros días de Wyoming en que las montañas contenían la respiración y el viento dejaba de azotar. El silencio no era inquietante, sino sereno. La tierra estaba en calma. El oficial Michael Reed se apoyaba en el poste de la cerca, con los brazos cruzados, y una taza de café medio vacía se enfriaba en la barandilla a su lado. Frente a él, Ranger y Luna se movían con un ritmo que se había vuelto silenciosamente hermoso. Los pasos de Reed eran precisos y pausados, fruto de años de repetición. Luna, aún cautelosa consigo misma, lo imitaba lo mejor que podía, con movimientos torpes a veces, pero llenos de esfuerzo. Reed había comenzado esta rutina hacía 2 días. Entrenamiento ligero disfrazado de juego. No usó órdenes ni correas, solo regalos y tiempo. Luna respondió. Hoy, Ranger corrió hacia el otro lado del campo, zigzagueando entre los conos naranjas colocados a lo largo de la cerca. Pero esa noche estaba callado, casi un poco. La clase de quietud que le decía a Reed que algo se avecinaba. Luna lo siguió, no tan rápido, pero con determinación, con las orejas hacia atrás y la cola baja. Empezaba a confiar en el espacio que la rodeaba, a confiar en sí misma. Pero entonces resbaló. Su pata delantera golpeó el borde de un cono y cayó al suelo. Soltó un grito de sorpresa mientras una nube de polvo la envolvía. Ranger se detuvo de inmediato y aguzó las orejas. A Reed le dio un vuelco el corazón al empujarse del poste y correr hacia ella. Luna ya se había puesto de pie cuando él la alcanzó, pero algo en su postura había cambiado. Los músculos tensos lo detuvieron. La luz del sol iluminaba su costado con la precisión necesaria, disipando las sombras de su pelaje. Allí, bajo el denso pelaje negro y canela, estaban los moretones, tenues, pero inconfundibles. Reed se quedó paralizado. Tenía antiguas contusiones alrededor de las costillas, una cerca del hombro y una cicatriz más larga, justo detrás de la cadera, fina, oscura y limpia. No eran de otro animal, no era un accidente. Eran marcas humanas, deliberadas. Reed se agachó lentamente, sin intentar tocarla, solo observando. Ranger no había sido el primero. Ese lugar pertenece a Max, un pastor alemán que murió en un incendio en un almacén mientras perseguía a un fugitivo buscado. Luna se quedó quieta, respirando entrecortadamente. Su mirada se dirigió a Ranger. El perro se adelantó y le rozó suavemente el hombro con el hocico. Ella no se movió. Reed susurró. «Egoya TBOE». Ella lo miró, y por un instante, él sintió su vergüenza, como si pensara que las marcas la hacían indigna, pero no se inmutó. Simplemente susurró. «Ega, no es tu culpa, Se puso de pie y regresó al cobertizo de equipo, dejándola recuperar espacio.
Luna se quedó quieta un momento más. Luego se giró y siguió a Ranger, con pasos más cortos. Dentro de la estación, Reed imprimió un informe que no había tocado en más de 6 meses. Enumeraba una serie de desapariciones caninas en varios condados a lo largo de la frontera estatal. Perros que habían servido en ese servicio desaparecieron durante o después de su reasignación. La mayoría fueron marcados como perdidos en el campo. Algunos fueron retirados anticipadamente en circunstancias extrañas. En aquel momento, Reed asumió que se trataba de un papeleo fallido o de un rastreo deficiente. Ahora ya no estaba tan seguro. Reed rescató él mismo el cuerpo de Max del humo. Desde entonces, ni él ni Ranger volvieron a ser los mismos. Esa tarde, llamó a un amigo en Cheyenne, el detective Will Harrow, un hombre directo y metódico, de complexión delgada y con la costumbre de masticar chicles de menta como si le debiera dinero. Harrow tenía poco más de 40 años, patas de gallo y una voz que sonaba como grava bajo las botas. Había trabajado en casos de adiestramiento ilegal de perros cerca de la frontera sur del estado. «Yo tengo una pastora aquí», dijo Reed al teléfono. «Yo hembra, sin chip, con cicatrices y traumatismo en el hocico. Algo no cuadra ahí». Hubo una pausa. Harrow no pidió charlar. «¿A dónde la encontraste?» «A las afueras de Silver Pines, en el sendero al sur del antiguo camino del molino». Otra pausa. ¿Alguna señal de que esté entrenada? Obedece a la energía tranquila. Responde bien a otros perros entrenados, pero se bloquea si me muevo demasiado rápido. Harrow exhaló. «Hemos estado rastreando una serie de perreras deshonestas, Mike. Roban perros retirados, callejeros, incluso mascotas, y los entrenan para peleas clandestinas. A algunos los abandonan si no obedecen». Ranger había sido compañero de entrenamiento de Max, y cuando llegó a la comisaría como nuevo compañero de Reed, no ladró en casi una semana. Esta noche, mientras la patrulla descendía por la oscura ladera de South Ridge Road, la radio estaba en silencio, los limpiaparabrisas zumbaban rítmicamente y el mundo exterior parecía contener la respiración. A Reed se le revolvió el estómago. «No era una luchadora», dijo Reed en voz baja, «pero alguien intentó convertirla en una. ¿Crees que está relacionada con uno de los nuestros? Aún no lo sé. Envíame fotos, lesiones, notas de comportamiento. Lo comprobaré con los informes que hemos registrado». «Lo haré». Reed colgó, mirando de nuevo al patio. Luna y Ranger yacían uno al lado del otro, sus cuerpos casi tocándose. Luna tenía los ojos abiertos, observando el cielo. Reed tomó el dispositivo de entrenamiento montado en la pared interior del patio, una placa de sonido básica que imitaba entornos urbanos, bocinas, obras, sirenas. Mantuvo el volumen bajo y pulsó el primer botón. Un zumbido metálico resonó por los altavoces. El sonido de una cerca eléctrica o algo peor. Ranger se puso de pie de inmediato, con la cabeza alta y el cuerpo tenso, pero Luna se estremeció bruscamente, echándose a un lado pegada al suelo con la cola metida. Su respiración se aceleró. Ranger se acercó a ella de inmediato, interponiéndose entre ella y la fuente del sonido. Entonces, Ranger se movió. Luna se apretó contra él. Reed apagó la máquina y se quedó allí, con los puños apretados. Más tarde esa noche anotó todo en su cuaderno. Lesiones, reacciones, la protección de Reers, su silencio. Desconocía su pasado, pero iba a descubrirlo. Ese día, el aire era denso y caluroso, inusual para finales de otoño en Silver Pines. Una tensión seca y silenciosa cubría el patio de la estación, como una tormenta que contiene la respiración. Al mediodía, incluso los pájaros se habían quedado en silencio. El oficial Michael Reed se encontraba cerca de la puerta trasera, con los brazos cruzados y la mirada entrecerrada hacia el sinuoso camino que se extendía más allá de los árboles. Algo en el viento había cambiado. Ranger también lo sabía. Sus movimientos eran más precisos. Sus orejas se movían con cada sonido. Dentro de la estación, Luna yacía descansando sobre la colchoneta en la esquina de la sala de entrenamiento, donde la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas. Había empezado a elegir esta habitación por las tardes,
donde podía vigilar a Ranger Trent sin que la vigilaran. Su cabeza descansaba suavemente sobre sus patas delanteras, con los ojos entrecerrados, pero nunca del todo dormidos. Un pequeño gruñido escapó de su pecho, no agresivo, sino alerta. Los ojos de Reed siguieron la mirada del perro. Apenas Reed había regresado a su escritorio, cuando sonó el timbre de la entrada. Rosie levantó la vista de su escritorio. Su pintalabios era más oscuro de lo habitual ese día, con una expresión indescifrable. «Oh, de visitación», afirmó. Reed se giró. Dos hombres estaban en la puerta, ambos desconocidos, aunque algo en ellos les resultaba familiar, de una familiaridad indeseada. El más alto de los dos era Brent Coates, de unos 40 y pocos años, con el pelo rapado, delgado y una figura esbelta como un alambre, y una cicatriz irregular que le recorría el cuello como un rayo. Su chaqueta de cuero estaba desgastada. Llevaba los vaqueros metidos en unas botas polvorientas que habían recorrido demasiados caminos rurales. El otro hombre, Daryl Knox, era más corpulento, de unos 30 y tantos, con barba incipiente y una gruesa franela roja que se le pegaba al sudor de la espalda. Ninguno de los dos sonrió. «Buenas tardes», dijo Brent con indiferencia. Su voz sonaba áspera, como si la hubieran ahumado sobre brasas. Reed no le devolvió la cortesía. «¿Puedo ayudarte?» Daryl se giró. «Buscamos un perro». Justo al lado del camino, bajo una señal de sendero rota, medio oculta por la maleza y la sombra, había un perro, todavía en silencio. El rostro de Reed permaneció neutral. «¿Perdiste el tuyo?» «No está exactamente perdida», respondió Brent, mirando rápidamente hacia el pasillo más allá del escritorio de Rosie. Más bien se alejó, con hocico de pastor negro y canela. Una pequeña cicatriz sobre el flanco izquierdo. Rosie se tensó un poco. Reed la atrapó. «¿Tienes papeles sobre este perro?», preguntó Reed con calma. «Es nuestra», dijo Daryl. «La tuve un tiempo. Conseguí trabajo en el sur. No puedo irme sin ella». Reed dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. «Entras en mi propiedad y reclamas una perra sin identificación, sin chip y sin documentación legal». Brent sonrió con suficiencia. «No nos pongamos oficiales». «Lo acabas de hacer», espetó Rosie. La sonrisa de Brent se desvaneció. «Date la vuelta», dijo Reed. «Ya está hecho». Pero Brent no se movió. «No es lo que crees, agente. Está dañada, es peligrosa. He conocido a peores», dijo Reed. «Ahora vete». Reed frenó. La figura era apenas visible bajo la lluvia. Daryl abrió la boca, pero Ranger apareció en el pasillo detrás de Reed, silencioso, inmóvil, con los ojos fijos en los hombres como cerrojos de acero. La mano de Brent se movió nerviosamente cerca de su bolsillo, pero entonces captó la mirada de Reed y retrocedió lentamente. «Lugar equivocado, día equivocado», dijo Reed. Brent lo miró a los ojos. «No puedes quedártela para siempre». Reed no pestañeó. «Mírame». Se fueron. Rosie esperó a que la puerta se cerrara con un clic antes de exhalar. «¿Quieres que registre eso como una amenaza o simplemente por ignorancia?» «Ambas cosas», afirmó Reed. Esa noche, Reed no regresó a casa. Se sentó en el banco fuera de la sala de entrenamiento, con la escopeta sobre el regazo. Ranger yacía a su lado, con la mirada entre las sombras. Dentro, Luna no se escondió. Estaba tumbada cerca de la puerta, con la nariz pegada al umbral y las orejas alerta. Durante horas permanecieron así, los tres en silencio, escuchando. Justo después de medianoche, Ranger se despertó. Reed siguió su mirada. Una pastora alemana de tamaño mediano, hembra por su complexión más delgada y hocico más estrecho, con el pelaje enmarañado y oscuro por el agua. Se quedó completamente quieta, con el cuerpo empapado e inmóvil, enmarcada por la madera torcida del inicio del sendero. Movimiento. En las sombras lejanas de la cerca, una figura pasó junto a una silueta demasiado alta para ser un animal salvaje, demasiado silenciosa para ser descuidada. Reed se levantó lentamente. Ranger permaneció inmóvil, pero su cuerpo se enroscó. Dentro de la habitación, Luna no ladró. Se quedó de pie,
Apoyó el hombro contra la puerta y esperó. Nadie salió a la puerta. Ninguna voz los llamó, pero estaban allí. Reed podía sentirlos. Después de 20 minutos, las sombras se retiraron. La noche se hizo más profunda. Dentro, Luna regresó a su sitio. No se acurrucó en el rincón. Volvió a tumbarse cerca de la puerta, con las patas delanteras cruzadas y las orejas moviéndose nerviosamente. Ranger se unió a ella, acostándose cerca, pero sin tocarse al principio. Luego, lentamente, como si olvidara el protocolo, olvidando el instinto, cambió de postura para que Luna pudiera apoyar la cabeza en su pata delantera. Reed lo vio desde su banco a través del cristal. Un perro canino permitiéndose tocar por otro mientras dormía. Ni dominio, ni deber, solo confianza. Alrededor de su hocico había un hocico oxidado, con gruesas correas de cuero apretadas alrededor de su rostro, manchado por el tiempo y la suciedad. Reed se recostó y observó el regreso de las estrellas. El allanamiento se produjo poco antes de las 2:00 AM. Rápido, coordinado y alocado. El oficial Michael Reed dormía ligeramente en la pequeña camilla junto a la sala de descanso, con la escopeta al alcance de la mano. La noche estaba tranquila. La temperatura había bajado y un brillo plateado cubría la grava del exterior. Ranger, siempre alerta, se movió antes de que Reed oyera el primer sonido. Entonces, un clic. Metal contra metal. Jamás iba al serio metal contra metal. La puerta lateral. Reed se levantó en segundos, con la vista alerta y la escopeta cargada. Luna también se había levantado, con las orejas hacia adelante, silenciosa, pero completamente alerta. No ladró. Ella simplemente se quedó de pie junto a la puerta de cristal, esperando. 3 intrusos traspasaron la valla de la estación. Uno alto y fibroso, otro corpulento, y el otro se movía con fría precisión. Eran Brent Coates, Darrell Knox y un tercer hombre al que Reed no había visto antes. Trevor Dunn, de unos 40 años, exmilitar, rostro demacrado y mirada fría. Un hombre cuyo nombre había aparecido en informes sobre campos de entrenamiento clandestinos cerca de la frontera estatal. No ladró. No retrocedió. No se movió. Reed la miró fijamente. Ranger jadeó. Reed abrió la puerta. Pero esta vez, no estaban allí solo para reclamar un perro. Estaban allí para borrarla de la faz de la tierra. Brent llevaba una pistola con silenciador, pero aún no la había desenfundado. Darryl se movía entre las sombras, empuñando lo que parecía una picana eléctrica. Trevor tenía una cuerda de nylon negra enrollada en una mano y bridas en la otra. ¿Cuánto? No esperaban que las luces del pasillo se encendieran. No esperaban que Reed estuviera esperando. «Suéltalo». La voz de Reed resonó como un trueno. Los 3 se quedaron paralizados, pero solo por un segundo. Brent intentó agarrarlo por la cintura. Ese fue su error. Ranger se lanzó hacia adelante como un misil. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo de Brent justo cuando el hombre levantó el arma. Brent gritó, soltó el arma y se estrelló contra el suelo con fuerza. Reed avanzó con la escopeta en alto mientras Darryl se abalanzaba, pero Luna fue más rápida. El viento le azotó la chaqueta al salir al aguacero. Pasó como una exhalación junto a Reed y chocó contra las piernas de Darryl, desequilibrándolo. Cayó hacia atrás golpeando el suelo con un jadeo mientras Luna se cernía sobre él. Mostró los dientes por primera vez, no para matar, sino para dar órdenes. Trevor, el más peligroso, no huyó. Buscó algo a sus espaldas, pero encontró un barril apretado contra su sien. «No», dijo Reed. Trevor se quedó paralizado. En 3 minutos, la comisaría estaba iluminada. Rosie activó el sistema de cierre interno. El agente Mark Travers y el joven Kevin, que dormía arriba, bajaron corriendo con las armas desenfundadas. Esposaron a los intrusos en el acto. Los Rangers se acercaron a Brent con un gruñido gutural. Luna caminaba lentamente alrededor de Darryl, con las orejas hacia adelante y la cola nivelada. No perseguía, sino que vigilaba. Después, mientras Rosie llamaba a las autoridades estatales y los paramédicos atendían la herida superficial de la mordedura de Reers, Reed interrogó primero a Trevor. La grava crujió bajo sus botas. El aroma a pino y tierra mojada le inundó la nariz.
Sabías que estábamos aquí, dijo Reed. Y viniste de todos modos. La boca de Trevor sangraba, pero su voz sonaba tranquila. Se suponía que no sobreviviría. No se suponía que recordara. ¿Recordar qué? Trevor sonrió con sorna, con un dejo de arrogancia. Que la habíamos entrenado, que veía nombres, lugares, rutinas. Nunca fue solo una perra. Era una testigo. A Reed se le heló la sangre. Esa mañana, a las 6:00, llegó la Oficina de Investigación Criminal de Wyoming. Detuvieron a los 3 hombres, recopilaron los historiales médicos y de comportamiento de Luna, y confiscaron pruebas de la camioneta estacionada detrás de la comisaría, armas sin registrar, registros de la perrera falsificados y videos perturbadores de peleas de perros y entrenamientos ilegales. Todo lo que Luna había sufrido quedó documentado. El agente Kevin no pudo terminar de revisar las grabaciones. Salió de la sala, pálido. Rosie, estoica como siempre, afirmó en voz baja. Se metieron con el perro equivocado, Eo. Toda la red que Trevor insinuó se desintegró en 72 horas. La linterna que llevaba en la mano proyectaba un haz tembloroso a través de la cortina de lluvia. Se movía lentamente. Se lanzaron redadas transestatales basadas en lo que Luna había sobrevivido. Se realizaron múltiples arrestos y se recuperaron varios perros, algunos con cicatrices, otros ciegos, algunos que meneaban la cola. Reed se sentó con Luna en la habitación silenciosa esa noche. Ella no necesitaba saber los detalles, pero de alguna manera él sentía que ya los entendía. Ella había resistido. Había elegido enfrentarlos, y gracias a esa decisión, otros se habían salvado. Ranger, con la pata vendada, yacía a su lado. Luna se inclinó y lamió su herida, lenta y suavemente. Fue más que agradecido. Fue el cierre, y Reed, sentado frente a ellos, finalmente se permitió creer algo que no había creído en años. La justicia aún era posible. El camino que conducía al rancho de la familia Reed era un largo tramo de grava flanqueado por hierba dorada y postes de cerca rotos. En primavera, a veces florecían allí flores silvestres, plantas resistentes y tercas que crecían en lugares que la mayoría consideraba áridos. Era la clase de tierra que lo recordaba todo, y aún así perdonaba. El rancho había pertenecido al padre de Michael Reed, un hombre de voz suave que murió con tierra bajo las uñas y la palabra piedad aún caliente en sus labios. Después del funeral, Michael dejó el terreno vacío. La perra no se inmutó. Sus ojos dorados lo seguían con una calma inquietante. La casa permanece cerrada, el polvo se acumula en las ventanas, el granero se hunde suavemente bajo el peso del tiempo. No pudo volver, no hasta la llegada de Luna. Ahora la puerta principal está reparada. Las bisagras ya no crujen, y sobre la entrada, tallados profundamente en una tabla de cedro desgastada, hay 3 símbolos, una huella humana y 2 de garras caninas. Debajo de ellos, pintado con trazos oscuros y limpios. Aquí, Bob la excepcionó. Nadie usa bozal. Habían pasado 2 semanas desde que el nombre de Luna fue limpiado, y su presencia aceptada, no solo por el Estado, sino por el pueblo. Tras la investigación, tras los arrestos, tras los informes, Luna no era solo la pastora con pasado. Era la oficial Luna, ahora canina honoraria, con placa 9 a 112. Su expediente estaba plastificado, su foto colgada junto a la de Max en el pasillo principal de la comisaría. Rosie había tomado la decisión, ella misma. Ningún perro que se mantiene firme así, se extravía. Luna no sabía qué significaba una placa, pero llevaba el collar con orgullo. En el rancho, tenía espacio. Aprendió a perseguir el viento en lugar del miedo, a olfatear trébol y heno seco, no sangre ni óxido. Le temblaban ligeramente las piernas, pero se mantuvo firme. Ranger corría a su lado casi todos los días, su sombra y su ancla. Rara vez estaban a menos de 10 metros de distancia. Una mañana, Reed los observó desde el porche. Vestía una camisa de franela y sostenía una taza de café desportillada con la mano izquierda, mientras que la otra descansaba sobre la rodilla. Los escalones del porche habían sido reconstruidos con madera nueva.
El columpio del porche, sin embargo, había sido engrasado y reparado. Años atrás, Luna corría por el césped con el rabo en alto, sin perseguir nada en particular. Ranger la adelantó como una exhalación, giró bruscamente y se detuvo de golpe, solo para que Luna se abalanzara suavemente sobre su hombro. Rodaron una vez por el suelo antes de volver a ponerse de pie. Reed sonrió. No había sonreído así desde Max County. Dentro de la casa del rancho, algunas cosas también habían cambiado. El viejo dormitorio había sido limpiado, la chimenea barrida. Reed había colocado el sombrero de Max en la repisa de la chimenea junto a una foto de Luna, Ranger y él mismo, tomada discretamente por Mark Travers antes de jubilarse. Mark se había mudado desde entonces a la propiedad de su hija cerca de Jackson Hole, cambiando las patrullas por la jardinería y el silencio. La correa, si así se le podía llamar, era como una tira de alambre que se arrastraba por el barro como una vieja cicatriz. Reed todavía trabaja a tiempo parcial en la comisaría, pero la mayoría de las veces Rosie se encarga de la recepción. Kevin había sido ascendido a agente de campo. Las cosas cambiaron discretamente, sin alardes. Una tarde, una niña apareció por el camino de entrada. Tenía unos 10 años, vestía vaqueros desgastados y una sudadera con capucha de segunda mano, con el pelo castaño recogido en una sola trenza. Se llamaba Emily García, una niña de acogida que estaba temporalmente con la familia Jenkins, calle abajo. Había visto a Luna una vez en la estación. Ahora estaba en la puerta con un dibujo. Reed se acerca, con las botas suaves contra la tierra. ¿Te perdiste, niña? Emily me ofreció el papel. La dibujé. Era un dibujo a lápiz de color de Luna y Ranger de pie en un campo bajo el sol. Sin vallas, sin sombras. Reed se agachó. ¿Tú hiciste esto? Emily asintió. Me gustan sus ojos. Ya no parecen asustados. Reed tragó saliva. ¿No lo está? Emily preguntó. ¿Puedo ir a acariciarla? Luna ya había aparecido cerca del granero, caminando lentamente con las orejas relajadas. Reed se arrodilló. No pasa nada, chica, dijo en voz baja. No estoy aquí para hacerte daño. Reed se giró hacia ella y asintió. Emily se arrodilló en la hierba. Luna se acercó con pasos silenciosos, olió la mano de la niña y se sentó a su lado, no por obediencia sino por decisión propia. Reed observó desde el porche cómo Emily apoyaba la cabeza suavemente en el hombro de Luna. La perra permaneció completamente quieta. Esa noche, Luna durmió bajo la puerta abierta del granero, y el cielo estaba despejado. Ranger se acurrucó a su lado, respirando pausadamente. Incluso Reed estaba de pie en la puerta, acariciando con los dedos las huellas talladas. Ya no decía mucho. No hacía falta. La tierra habla por ellos ahora. A veces, las almas más destrozadas son las elegidas para portar la verdad más grande. Luna no era solo un perro herido. Era un recordatorio de que las cicatrices no definen el valor. Detrás de él, Ranger emerge del coche patrulla, se detiene y golpea el suelo con precisión. Que lo que el mundo intenta desechar, Dios podría estar reservando con ternura para algo mayor. No necesitaba venganza. No necesitaba compasión. Necesitaba espacio para sanar, y alguien que creyera que era más que su pasado. ¿Y no es eso lo que muchos de nosotros seguimos buscando? Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre son milagrosos. A veces vienen con 4 patas, mirada serena y la valentía de resistir cuando más importa. Si esta historia te conmueve, si te recuerda que amor es más fuerte que el miedo y que Dios a menudo envía ayuda de la forma menos esperada, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza hoy. Y antes de irte, déjame preguntarte, ¿crees en las segundas oportunidades, en la redención, en el poder silencioso de la gracia? Escribe amén en los comentarios si es así. Llenemos este espacio de fe, sanación y gratitud por cada alma, humana o animal, que aún lucha por su libertad. Suscríbete si crees que nadie debería pasar por el dolor solo. Dale a me gusta si crees que los perros tienen almas que vale la pena proteger. Y que Dios te bendiga por cada momento en que elegiste la bondad en lugar del juicio. Normalmente, Reed lo habría frenado. No sabemos quién nos ve hoy, pero al igual que Luna, no te olvidamos. Fuiste creado para... El protocolo canino exigía precaución al acercarse a los perros callejeros,
pero algo en ese momento anuló las reglas. Ranger no ladró, no se tensó, no ejerció dominio como se les enseña a los perros policía entrenados a hacerlo con perros desconocidos. En cambio, bajó la cabeza y se sentó. Allí mismo, bajo la lluvia, frente al perro desconocido, Ranger simplemente se sentó. Luego, con un movimiento lento y pausado, se echó, con los hombros relajados y las orejas alerta, pero con suavidad. Su lenguaje corporal no era simplemente neutral. Fue acogedor. Reed parpadeó. Esto nunca había sucedido antes. Volvió a cambiar de actitud ante la pastora. Su pelaje estaba pesado por la humedad. Sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio. Pero, por primera vez, sus orejas se movieron bruscamente hacia Ranger. Sin miedo, sin estar a la defensiva, reconociéndola como alguien que una vez formó parte de algo más grande y que tal vez solo quería recuperarlo. Reed mantuvo la voz baja. «Ranger, ¿está bien?» Ranger no se movió, pero su cola, normalmente tensa, golpeó suavemente la grava mojada. No era una advertencia, sino una invitación. A Reed se le encogió el estómago. Ranger nunca había reaccionado así ante un perro callejero, y mucho menos ante un perro que parecía haber pasado por un infierno. No era entrenamiento, no era instinto. No era instinto. Era una elección, y eso asustó a Reed más que cualquier otra cosa. La lluvia no había amainado a la mañana siguiente. Convirtió la grava detrás de la estación del condado de Silver Pines en aguanieve. El cielo era una mancha gris constante sobre las cumbres. El oficial Michael Reed estaba de pie, bajo el alero de la caseta de la estación, con un termo humeante de café negro, en la mano portó con pía. Llevaba la chaqueta del uniforme cerrada hasta la mitad, dejando al descubierto un suéter gris oscuro debajo, y su aliento se cubría ligeramente con el frío. Sus ojos no estaban fijos en el horizonte, sino en la figura acurrucada en la última caseta. La pastora alemana, que aún no tenía nombre, yacía de cara a la pared, acurrucada con las patas bajo el pecho. El bozal, aún atado sobre su cara, parecía más una marca que una herramienta, como si fuera parte de ella. No había emitido ningún sonido desde que la trajeron la noche anterior. Reed la había cargado él mismo, envuelta en una vieja manta de lana. Ella no se resistió. No se resistió, pero cuando él extendió la mano para desabrocharle la hebilla de cuero alrededor de la mandíbula, todo su cuerpo se puso rígido, no de agresión, sino de miedo. Un temblor tan intenso que incluso a Ranger le hizo detenerse. Ella se apartó de él, apretándose contra la esquina de la perrera como si pudiera desaparecer a través del cemento. No lo intentó de nuevo. Ahora, allí de pie, con el termo caliente en la palma de la mano, oyó suaves pasos tras él. Ranger, con la cola baja y la mirada alerta, se acercaba y se detenía junto a la perrera. El perro macho había estado inusualmente tranquilo toda la mañana, comiendo más despacio, moviéndose con más suavidad, y ahora, como si hubiera recibido una señal, se acostó con cuidado, con el pecho contra los barrotes y el hocico a escasos centímetros del pastor. Reed no se movió. El pastor, que se había negado a levantar la cabeza en toda la mañana, finalmente se giró ligeramente. Su mirada se dirigió a Ranger. Una pausa. Apenas estiró la pata lo suficiente para que las puntas de los dedos tocaran el suelo frío junto a él. Ranger presionó su cabeza hacia abajo y la dejó reposar allí, justo fuera de los barrotes. Eso fue todo. Una voz de mujer interrumpió el momento. «¿La encontraste anoche?» Reed se giró. Al fondo del pasillo se encontraba Delilah Granger, de unos 50 y tantos años, delgada pero elegante, vestida con un impermeable descolorido y una bufanda de punto color vino. Era la dueña del Rusty Creek Diner, el único restaurante del pueblo abierto las 24 horas, y le servía a Reed más café nocturno que nadie en vida. Su rostro estaba surcado por las arrugas de la risa, pero hoy no había luz en su expresión. Su mirada estaba fija en el pastor. «¿Es ella, verdad?» Delilah se acercó, dejando pequeñas huellas con sus botas de goma. «La que mencionan en la cresta».
Reed arqueó una ceja. Un momento. ¿De la que hablan? Delilah bajó la voz. Unos excursionistas dijeron haber visto una perra por ahí la semana pasada. Dijeron que tenía bozal y que no se acercaba. Alguien dijo que estaba maldita. Dijo que mordió a un hombre que se quedó ciego de un ojo al día siguiente. Reed frunció el ceño. Probablemente tenía los ojos rojos. Tal vez. Delilah se removió incómoda. Pero por aquí, las historias se quedan grabadas. Y si es ella, algunos no la querrán cerca. Reed no respondió. Se giró hacia el pastor, que ahora estaba de frente a Ranger, con la cabeza apoyada cerca de su frente. Su cuerpo ya no tiembla. Delilah se acercó a él. ¿Vas a quitártelo? Lo intenté, dijo Reed en voz baja. Me dijo que no lo hiciera. Delilah parpadeó. Habló. Negó con la cabeza. No con palabras, pero lo oí de todos modos. Delilah se cruzó de brazos. Ese bozal no le hace ningún favor. Hace que la gente piense que es peligrosa. Reed se pasó una mano por el pelo. La gente piensa de todo. No por eso son ciertas. Hubo un silencio entre ellos por un rato, roto solo por el lejano repiqueteo de la lluvia contra el techo. Entonces Delilah añadió: ¿Sabes quién tenía perros como ella? Reed la miró de reojo. Supongo que no vas a decir los bomberos. Delilah apretó los labios. Mick Barlow vive más allá de Old Mill Creek, cerca de los acantilados. No ha tenido perro desde 2009, pero lo entrena para otros. Algunos dicen que para peleas, otros para cosas peores. Ya lo sé, Barlow. Pon tú. Reed bajó la voz. No me cae bien. Entonces estamos de acuerdo. Reed dio un sorbo a su café. Si esta chica venía de él, eso podría explicar algunas cosas. Delilah volvió a mirar a la perra. ¿Vas a ponerle nombre? Esperaré. Reed respondió, observando cómo Ranger empujaba su hocico hacia adelante y el pastor le devolvía el abrazo con mucha suavidad.